Hola, 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 mis seriéfilos empedernidos. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, listos para sumergirnos juntos en un nuevo mar de dramas, romances y, por supuesto, las infaltables dosis de risas que tanto nos gustan. Sean bienvenidos a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con las series que nos roban el sueño. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de una de mis debilidades más grandes, las series turcas. Sí, esas producciones que nos tienen pegados a la pantalla, con sus historias apasionadas, sus paisajes increíbles y esos giros argumentales que nos dejan boquiabiertos. Y no vamos a hablar de las clásicas que ya todos conocemos y amamos. Hoy vamos a descubrir juntas esas joyas ocultas, esas series turcas más recientes que están listas para convertirse en tu próxima adicción. Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje lleno de amor, intriga y, por qué no, uno que otro galán que nos hará suspirar. Pero antes de empezar, como siempre les recuerdo, si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos con recomendaciones, reseñas y todo lo que necesitan saber para estar al día con las mejores series del momento. Vamos, no sean tímidos, únanse a esta comunidad de amantes de las series. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en estas nuevas propuestas turcas que prometen robarnos el corazón. La primera serie de la que quiero hablarles es Ömer. Esta serie, que se estrenó recientemente, nos cuenta la historia de un joven, Ömer, que pertenece a una familia muy religiosa. Su vida da un giro inesperado cuando se enamora de una mujer divorciada y mayor que él, Gamze. Imagínense el drama. Los conflictos familiares, las diferencias culturales, la presión social. Todo está ahí. Lo que más me gusta de Ömer es que aborda temas muy importantes como el amor prohibido, la libertad de elección y la búsqueda de la felicidad, todo con una sensibilidad y una delicadeza que te atrapa desde el primer momento. Las actuaciones son impecables, la química entre los protagonistas es palpable y la banda sonora es simplemente hermosa. Si buscan una serie que los haga reflexionar y que los haga sentir, Ömer es una excelente opción. Prepárense para llorar, reír y suspirar con esta historia de amor que desafía todas las reglas. La siguiente en mi lista es Yali Kapkini, también conocida como Golden Boy en algunos países. Esta serie es un culebrón en toda regla, pero de esos que te enganchan desde el minuto 1. La trama gira en torno a Ferit, un joven rico, mimado y bastante irresponsable, que se ve obligado por su abuelo a casarse con una joven de su pueblo natal para sentar cabeza. Aquí es donde entra en escena Seyran, una chica inteligente, ambiciosa y con mucho carácter, que sueña con una vida mejor. Imagínense el choque de mundos. La serie está llena de intrigas familiares, secretos oscuros, amores prohibidos y, por supuesto, muchísimas escenas de tensión que te mantienen al borde del asiento. Lo que más me gusta de Yali Kapkini es que, a pesar de ser un melodrama, tiene un ritmo muy ágil y unos personajes muy bien definidos. Además, la ambientación es espectacular, con unas locaciones increíbles en Estambul y en el pueblo natal de Seyran. Si les gustan las series con mucho drama, giros inesperados y una buena dosis de romance, Yali Kapkini es una apuesta segura. Ahora, para aquellos que buscan algo un poco más ligero y divertido, les recomiendo Gulcemal. Esta serie es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Gulcemal, un hombre que fue abandonado por su madre cuando era niño y que, como resultado, se ha convertido en un hombre frío, distante y obsesionado con la venganza. Pero su vida da un vuelco cuando conoce a Deva, una joven diseñadora de modas que le roba el corazón. Prepárense para reír a carcajadas con las ocurrencias de Gulcemal y Deva. La serie está llena de situaciones cómicas, diálogos ingeniosos y unos personajes secundarios que son simplemente geniales. Lo que más me gusta de Gulcemal es que, a pesar de ser una comedia, también tiene momentos muy emotivos y reflexivos. La serie aborda temas como el perdón, la superación personal y la importancia de la familia, todo con un toque de humor que la hace muy disfrutable. Si buscan una serie para desconectar, reírse un rato y sentir el amor en el aire, Gulcemal es la opción perfecta. Y hablando de comedias románticas, no puedo dejar de mencionar Kusursuz Kirak, que en español se traduce como Inquilino Perfecto. Esta serie, aunque tuvo una vida corta, me pareció muy original y entretenida. La trama gira en torno a una joven periodista que se muda a un nuevo apartamento y descubre que su vecino, un hombre muy misterioso, podría estar involucrado en una serie de incendios provocados en la ciudad. Imagínense la tensión.
La serie combina elementos de comedia, romance y thriller de una manera muy interesante. Los protagonistas tienen una química increíble y la trama te mantiene enganchado desde el principio hasta el final. Lo que más me gusta de Kusursuz Kirak es que es una serie fresca, moderna y con un toque de misterio que la hace muy adictiva. Si buscan algo diferente con una trama original y unos personajes carismáticos, Kusursuz Kirak es una excelente opción. Por último, pero no menos importante, quiero hablarles de Terzi, también conocida como El Sastre. Esta serie de Netflix nos cuenta la historia de Peyami, un joven y talentoso sastre que hereda el negocio de su abuelo. Su vida se complica cuando debe confeccionar el vestido de novia de la prometida de su mejor amigo, una joven que esconde un oscuro secreto. Prepárense para una historia llena de misterio, intriga y romance. Lo que más me gusta de Terzi es la ambientación, la fotografía y la banda sonora, que crean una atmósfera muy especial. Las actuaciones son impecables y la trama te mantiene enganchado desde el principio hasta el final. Además, la serie aborda temas como la amistad, la lealtad, el amor y la identidad, todo con una sensibilidad y una profundidad que te hacen reflexionar. Si buscan una serie con una producción impecable, una trama intrigante y unos personajes complejos, Terzi es una apuesta segura. Y ahí lo tienen, mis queridos seriefilos, un recorrido por algunas de las series turcas más recientes que están listas para conquistarlos. Hemos hablado de Ömer con su drama romántico y sus conflictos familiares, de Yali Kapkini, con su culebrón lleno de intrigas y giros inesperados, de Gulcemal, con su comedia romántica y sus momentos emotivos, de Kusursuz Kirak con su mezcla de comedia, romance y thriller, y de Terzi con su misterio, su intriga y su producción impecable. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya servido para descubrir nuevas series que los hagan vibrar. Recuerden que todas estas series están disponibles en diferentes plataformas de streaming, así que no tienen excusa para no darles una oportunidad. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas series turcas que los hagan vibrar. Ahora quiero saber su opinión. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su serie turca favorita del momento? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis recomendaciones. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, seriefilos. Hasta la próxima.